Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos. En caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudes un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, en cada caso establezca la fuerza F como un vector cartesiano y encuentre la magnitud de F y el coseno director coordenado de beta, ¿sí? Entonces recordemos. Y para esto vamos a comenzar con el desarrollo del siguiente problema, ¿sí? En este caso nos dan esta figura y nosotros debemos expresar esta fuerza en su forma vectorial cartesiana. Entonces para esto vamos a hacer el cálculo de las componentes de la fuerza F, ¿sí? Entonces vamos a recordar, comencemos con la componente en el eje X. Recordemos, en el eje X, primeramente nos fijamos en el valor de la magnitud, en este caso es 4. Yo sé que es la fuerza en el eje X porque es paralela a este eje, ¿ya? Ahora, para ver su signo, pero bueno, por lo pronto vamos a colocarla. Ya sé que mi fuerza en el eje X es de 4 kilonewtons. Ahora debo saber si este valor realmente es positivo o negativo. Recordemos que en tres dimensiones, si es que el vector se aleja del eje X, significa que es negativo. Si en este caso el vector de 4 kilonewtons se está alejando de X, por lo tanto yo sé que esta fuerza es negativo. Es decir, que realmente mi fuerza en el eje X es de menos 4 kilonewtons. Vamos con mi fuerza en el eje Y. Asimismo, me fijo en el eje Y, es esta fuerza de aquí, ya que es paralela al eje Y, es de 4 kilonewtons. Perfecto, yo sé que mi fuerza en el eje Y es de 4 kilonewtons. Ahora debo ver si este valor es realmente positivo o negativo. En este caso, esta fuerza de 4 kilonewtons desde el origen se está alejando del eje Y. Como me estoy alejando del eje Y, yo sé que este valor es negativo. Si recuerden, si yo me acerco al eje es positivo y si yo me alejo del eje es negativo. En este caso me estoy alejando del eje Y, por lo tanto yo sé que es negativo. Es decir, que mi fuerza en el eje Y es de menos 4 kilonewtons. Y finalmente vamos con mi fuerza en el eje Z. Entonces, primeramente en el eje Z es esta fuerza que es de 2 kilonewtons. Entonces mi fuerza en el eje Z es de 2 kilonewtons. Ahora debo ver si este valor es positivo o negativo. Entonces veamos, desde el origen se forma el vector de 2 kilonewtons y si nos damos cuenta este vector se está acercando al eje Z. Como este vector se acerca al eje Z, yo digo que este vector es positivo. Entonces por lo tanto mi fuerza en el eje Z va a ser de 2 positivos, ¿sí? Ahora vamos a ordenar estas componentes. Entonces mi fuerza, la magnitud de la fuerza va a ser igual a mi fuerza en el eje XY más mi fuerza en el eje Y, J, más mi fuerza en el eje Z, K. Entonces reemplazamos los valores de las componentes en esta ecuación. Mi fuerza en el eje X, menos 4. Mi fuerza en el eje Y, menos 4. Mi fuerza en el eje Z, más 2. Y afuera va la unidad, en este caso la unidad de fuerza es kilonewtons, así que todo esto es kilonewtons. Una vez que yo tenga expresada en su forma vectorial cartesiana, me pide el cálculo del ángulo director coordenado beta. Entonces, bueno, no me pide el cálculo del coseno. ¿Sí? Aquí es del coseno, ¿sí? Del coseno del ángulo director coordenado beta, ¿sí? Entonces, no importa si me pide el ángulo coordenado alfa, beta o gamma. El primer paso es calcular la magnitud del vector. Yo ya tengo el vector, este es mi vector fuerza, ¿sí? Menos 4i, menos 4j, más 2k. Ahora debo calcular la magnitud de este vector. Para esto recordemos que la magnitud de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de las sumas de sus componentes elevadas al cuadrado, ¿sí? Es decir, mi componente en el eje X al cuadrado más mi componente en el eje Y al cuadrado más mi componente en el eje Z al cuadrado, ¿sí? En este caso son tres componentes porque estamos trabajando en tres dimensiones. Reemplazamos cada una de estas componentes. Fuerza en el eje X, menos 4 kilonewtons. Recuerde que aquí van con su propia unidad. Mi fuerza en el eje Y también es menos 4 kilonewtons. Y mi fuerza en el eje Z es de 2 kilonewtons positivo. Elevamos a la potencia. Realizamos la respectiva suma. Y finalmente sacamos la raíz cuadrada de este valor. Y mi fuerza tiene un valor de 6 kilonewtons. Esta es la magnitud del vector, ¿sí? Si nos damos cuenta, este vector de aquí hacia acá mide 6 kilonewtons. Una vez que yo tenga la magnitud de este vector, yo puedo calcular el ángulo director alfa, beta o gamma. En este caso me está pidiendo beta. Recordemos un poquito de lo que es el ángulo director beta.
Beta es el ángulo que se forma desde el eje Y positivo hacia la fuerza, es decir, el ángulo que se forma de aquí hacia acá, ese sería el ángulo beta. Entonces, recordemos que para el cálculo el coseno del ángulo director beta, ¿sí? El coseno del ángulo director beta es igual a la fuerza en el eje Y dividido para la magnitud de la fuerza, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta acá, la fuerza en el eje Y, perdón, este de aquí, dividido para la magnitud de esta fuerza. Entonces, aquí reemplazamos siempre con los propios signos. Mi fuerza en el eje Y fue menos 4 kilonewtons y mi fuerza es de 6 kilonewtons. Kilonewtons con kilonewtons se simplifica y me queda coseno de beta Y menos, y simplifico, la mitad de 4, 2, la mitad de 6, 3. Coseno de beta es de menos 2 tercios, e incluso yo avancé un poquito más y hice el cálculo del ángulo director. Entonces hago la división de estos dos valores, despejo beta, así que va a quedar coseno a la inversa de este valor. Finalmente beta va a ser de 131.810 grados, ¿sí? Bueno, esto no es necesario. Hasta aquí, aquí no es necesario. Simplemente les dejé para que, como un plus, digámoslo así, ¿ya? Pero como me pide el coseno de beta, este es el coseno. El coseno de beta es de menos 2 tercios. Incluso esto borremos ya. Este es el coseno de beta, que en este caso es de menos 2 tercios. Para el siguiente caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacer el cálculo de las componentes, ¿sí?, de esta fuerza. Nos vamos a sí mismo, nos fijamos en la fuerza y comenzamos con el eje X. Este vector, como es paralelo al eje X, este sería mi componente en el eje X. Es de 20 newtons. Entonces mi fuerza en el eje X, recordemos que es una fuerza, y esa sería mi fuerza en el eje X, es de 20 newtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recuerden, desde el origen, si yo me acerco al eje X, significa que es positivo. Recuerden, si yo desde el origen me acerco a uno de los ejes, yo sé que ese es positivo. En este caso, estos 20 newtons se están acercando al eje X, por lo tanto yo sé que este es positivo, así que lo dejo con más. Y ahora voy con mi fuerza en el eje Y. Mi fuerza en el eje Y es este vector, que es de 20 newtons porque es paralelo al eje Y, si sigue la misma dirección de Y. Entonces yo sé que mi fuerza en el eje Y es de 20 newtons. Ahora debo ver si esta fuerza es positiva o negativa. En este caso, este vector desde el origen se acerca a mi eje Y. Entonces, cuando un vector se acerca a uno de los ejes, significa que es positivo. En este caso, estos 20 newtons es positivo. Por lo tanto, mi fuerza en el eje Y sigue siendo positiva. Y finalmente, vamos con mi fuerza en el eje Z. Mi fuerza en el eje Z sería este vector, ya que este es paralelo al eje Z, que es de 10 newtons. Pero si nos damos cuenta, este vector desde el origen se está alejando del eje Z, ¿sí? No me voy en sentido contrario al eje Z. Como me alejo del eje Z, este valor realmente es negativo, ¿ya? Entonces yo sé que mi fuerza en el eje Z es de menos 10 newtons, ¿sí? Ahora que yo tengo las tres componentes, yo debo ordenarlas. Asimismo, la fuerza en su forma vectorial cartesiana va a ser igual a mi fuerza en el eje X y más mi fuerza en el eje Y, J, más mi fuerza en el eje Z, K. Y simplemente reemplazamos estos valores aquí con su propio signo. Entonces, fuerza va a ser igual a 20I más 20J menos 10K newtons, porque las fuerzas se miden en newtons. Este sería mi vector fuerza, ¿sí? Entonces, para formar este vector fuerza es 20 newtons en X, 20 newtons en Y menos 10 newtons en Z, y llego a mi vector fuerza, ¿sí? Ahora que tengo expresada mi fuerza en su forma vectorial cartesiana, yo debo calcular el ángulo director beta. Beta es el ángulo director coordenado que se forma desde el eje Y positivo hacia la fuerza, ¿sí? Entonces sería este ángulo de aquí. Ese ángulo director beta, para yo poder calcularlo, necesito primeramente saber las componentes, específicamente la componente en el eje Y, y finalmente necesito saber la magnitud del vector. En este caso estas son las componentes, yo no conozco la magnitud. Entonces comenzamos con el cálculo del coseno, es el cálculo del coseno del ángulo director coordenado beta. Entonces, yo necesito primero la magnitud de este vector, así que la magnitud de todo vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. En este caso, como son tres dimensiones, tiene tres componentes. Sería fuerza en el eje X al cuadrado más fuerza en el eje Y al cuadrado más fuerza en el eje Z al cuadrado.
Reemplazamos cada uno de estos valores. Ya tenemos la respuesta acá. Simplemente reemplazamos 20 newtons más. Y este es 20 newtons. Y aquí este es menos 10 newtons. Reemplazamos cada una de las componentes, ¿sí? Elevamos al cuadrado estos valores de aquí. Realizamos la respectiva suma, ¿sí? Recuerden que no importa si aquí el valor es negativo, como está elevado al cuadrado siempre va a salir positivo. Y sacamos la raíz cuadrada de este valor. La raíz de esto es de 30 newtons, es decir, la magnitud de mi fuerza es de 30 newtons. Quiere decir que de aquí hacia acá todo esto mide 30 newtons. Esa es la magnitud de la fuerza F. Ahora que yo conozco la magnitud, yo puedo hacer el cálculo del coseno del ángulo director beta. Entonces, recordemos que el coseno de beta es igual a mi fuerza en el eje Y dividido por la magnitud de toda esta fuerza. Entonces, mi fuerza en el eje Y es de 20 newtons positivo. Aquí siempre reemplazamos con el propio signo. 20 newtons positivo dividido por la magnitud de la fuerza, que siempre va a ser positivo, que es de 30 newtons. Entonces, newton con newton se simplifican. 0 con 0 se simplifican. ¿Qué me va a quedar? Coseno de beta igual a 2 tercios, ¿sí? Y bueno, amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en el canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.